Romanos 12:10. Y yo creo que voy a leer desde el 9. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndolos unos a otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufriendo en la tribulación, constante en la oración. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te doy por esta porción de tu palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude en estos momentos a recibir tu palabra, a entenderla y a vivirla, Señor. Y te ruego, Señor, que tú seas el invitado esta mañana, Padre, y que todo lo que hagamos sea para darte a ti la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito Dios. Escogí 4 cosas de este texto, de esta porción. Y el primero es fervientes en el Espíritu, ¿verdad? Pero vamos a explicar ese, constante en la oración, amor fraternal o amor sin fingimiento y sirviendo al Señor. Y estos 4 puntos creo que nos va a ayudar para que nosotros podamos sentirnos cerca de Dios, llenos de Él y poder servirle. Y puse primero, ¿verdad? Dice aquí, fervientes en el Espíritu. Fervientes, hirviendo, emocionado, ¿verdad? Y creo yo que nuestro espíritu, la única manera que puede ser así, ferviente, es teniendo el Espíritu Santo. De otra manera estamos muertos. Pero con el Espíritu de Dios hay vida y vida en abundancia. Y por eso, aún en la tribulación, nosotros podemos tener paz. Cuando vienen los problemas, podemos tener gozo, porque el Espíritu en nosotros está vivo. Y aquí nos aconseja el apóstol que sea ferviente, que sea con ánimo, que la gente se dé cuenta que usted es diferente. Y no hay problema. Porque a veces queremos imitar al mundo para que no vean que somos diferentes. Pero ¿qué le hace que vean? Porque cuando se dan cuenta le van a preguntar. Yo estaba en un trabajo hace años y estaba comiendo mi lonche y la costurera llega y dice, oiga, usted es de la religión, ¿verdad? Porque es muy indiferente. Ah, caramba, en lugar de enojarme, dice, sí, le dije, gracias a Dios que tengo a Cristo en mi vida. Y qué bien que se den cuenta que son diferentes. Hermano, no nos avergoncemos del Evangelio porque es poder de Dios para vida eterna. Entonces decir que bendito Dios que sepan que es diferente, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender que si quiero ser ferviente en mi espíritu, tengo que tener la plenitud de Dios en mi vida. Y hay 3 formas de hacer eso. Y uno no les va a gustar y otros sí. El primero es una entrega total, ¿verdad? Cuando yo estaba joven, y hace unos añitos, me encantaba ir a la lucha libre, ¿verdad? Y cuando andaban ahí agarrados del chongo estos dos y uno ya no aguantaba, le hacía así, me rindo, y ya se acababa el pleito. Pero nosotros a veces no nos queremos rendir ante Dios. ¿Voy a la iglesia? No voy a la iglesia. ¿Leo Biblia? No leo Biblia. ¿Busco de Dios más? No busco más de Dios. Y este pleito, esta lucha constante. Por eso hay gente que batalla venir los domingos a la iglesia. Porque todavía el domingo, el sábado en la noche están preguntando, ¿vamos a ir a la iglesia mañana? Pero si usted rinde su vida a Dios y se da por vencido y decir, ya no puedo Dios, ya no puedo, me rindo. Entonces ya no va a preguntar si va a venir a la iglesia, va a estar el sábado, ay, mañana vamos a hacer esto y vamos a ir a la iglesia y vamos al otro. Es muy diferente. Y en Romanos nos enseña esto, hermanos. Romanos 12:2. Dice así,
ya no os conforméis a este siglo. O sea, ya no te conformes a este mundo, ¿verdad? Sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ya estás entendiendo la palabra de Dios, ya no eres ese niño que buscaba, ahora ya encontraste a Dios, ¿verdad? Pero transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, ¿verdad? Agradable y perfecta. Eso es lo que quiere Dios, ¿verdad? Que ya el mundo se quede atrás, o sea, todo eso que era pecado, maldad, se quede atrás. Y me estoy rindiendo a mi Señor. Eso es lo bueno y es lo difícil, hermanos. ¿Y sabe por qué sé? Porque yo también luché. Cuando comencé en los caminos de Dios, yo no podía entender por qué la Biblia decía esto y decía lo otro. Me acuerdo que le dije a un amigo, tú enséñame donde dice que los borrachos no van a ir a la gloria y yo dejo de tomar. Y ay, lo encontró. Y bien fácil, los borrachos no heredarán el reino de Dios. Hasta me lo aprendí de memoria. Dije yo, wow. ¿Y saben qué? Yo comencé a decirle a Dios, wow, Padre, tu palabra habla de todo. Yo pensaba que no hablaba de los borrachos. Dije, esta palabra santa no va a decir borrachos, y ahí estaba, ¿verdad? Pero, hermano, tenemos que comenzar a sacar esas cosas. Y yo sé que no es fácil, pero no es imposible. Porque un día, hermanos, yo me entregué por completo a Dios. Yo me rendí. Dije, Padre, ¿por qué estoy peleando contra ti? Si yo sé que eres el creador del universo, eres la vida misma, en tus manos estoy, yo me rindo a hoy. Y para tener ese espíritu ferviente necesitamos eso, rendirnos. Y ya ser cristianos y dejar de ser cristinos, ¿verdad? Porque eso no deja nada bueno. Pero hay otro versículo en Colosenses 3:5. Haced morir lo terrenal en vosotros, ¿verdad? Y sigue diciendo que hagamos morir la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y da una lista de lo que debemos de dejar, pero lo importante de este texto, hermano, es esto. Donde dice hacer morir, quiere decir que Dios sabe que podemos. Si no nos dijera, si no pudiéramos, no dijera, haz morir lo terrenal, pero como Dios sabe que podemos, porque Él nos dio libre albedrío, nos dio la libertad de escoger. Entonces, si estoy luchando contra Dios, pues no hago morir todavía lo terrenal. Y yo les platicaba hace poco que cuando venimos del mundo a Cristo, y estamos dejando el mundo atrás, la puerta del mundo comienza a cerrarse y muchos metemos el pie para que no se cierre por completo. Porque de vez en cuando nos gusta ver de donde nos sacó Dios. Y abrimos la puerta y tengamos cuidado que un día no nos caigamos para el otro lado. Cierra esa puerta del mundo, hacer morir lo terrenal en vosotros. Y en Efesios 4:22... hasta lo voy a buscar porque Efesios 4:22 está este texto que me encantó y dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Se fijan? Haz morir el viejo hombre, despójate de él, ya no sigas haciendo lo que hacías antes. El 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Se acuerdan lo que decía el otro? Que tenemos una nueva mente. La Biblia dice algo tremendo. Dice, vosotros tenéis la vida, la mente de Cristo. ¿Se imagina esto? Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo y les voy a decir por qué. Porque la palabra hablada por Dios es Jesús y Jesús está en nosotros. Entonces nosotros tenemos, y el 24 dice, y vestidos del nuevo hombre, criados según Dios en justicia y santidad de la verdad. ¡Wow! ¡Qué hermoso estos pasajes!
que nos llevan a entender de que si quiero vivir ferviente en mi espíritu, necesito a Dios. Y necesito hacer morir el viejo hombre. Necesito abandonar todo lo que es ofensa a mi Dios. ¿Y saben que el pecado, hermanos, es directamente contra Dios? Él estableció la ley. Y Él dijo, no robarás. Y el que roba está ofendiendo al que puso la ley. Y dice, no mentéis los unos a los otros. Lastimo a mi hermano, pero ofendo al que dijo, no mentéis. Y así, cada vez que le fallo a Dios, es una ofensa contra Dios. Y por eso es tan necesario pedirle perdón a Dios. Ya dejamos las malas palabras. Qué difícil es eso, ¿verdad? Especialmente cuando estamos viciados en eso. Yo me acuerdo que cuando vine a Cristo, yo le recordaba el 10 de mayo a una persona como si nada. ¿Verdad? Era natural para mí. Y cuando comencé a leer la Biblia, donde dice, de cada palabra ociosa que sale de la boca del hombre, tendrá que dar cuenta a Dios. Dije, ay caramba, yo ando bien mal ahí. Dice, las malas palabras ya déjala, la ira descontrolada, quítala, los vicios, las mentiras, todo eso tenemos que abandonar. Y hermanos, mientras que no le demos lugar al Espíritu Santo, ni cuenta nos damos que estamos ofendiendo a Dios. Pero cuando el Espíritu comienza a redarguirnos, a convencernos de pecado, comenzamos a ver, wow, yo estoy buscando de Dios y me estoy portando así. Y Él dice, no es posible que de un pozo de agua salga agua dulce y agua salada. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros. Y vemos más adelante que dice, la palabra nos exhorta a tener comunión con Dios, ¿verdad? Especialmente con su Espíritu Santo. Y buscar del Espíritu Santo, hermanos, debe de ser un estilo de vida, no algo que hacemos los domingos. A veces tenemos unos trajes así dominicanos, ¿verdad? Nos los ponemos el domingo en la mañana y sacamos aleluya y gloria a Dios y qué bonito y todo. Y ya llegando a la casa nos quitamos y nos ponemos el saco mundano. No, el buscar de Dios, el entregarse a Dios es un estilo de vida. Lo hacemos siempre, estemos aquí, estemos allá. Saben que a veces pensamos que los hermanos no nos ven y es cierto. Pero Dios sí nos ve. Y Dios sí nos ve. Y al hermano yo no le voy a dar cuenta. Pero a Dios sí le voy a dar cuenta. Entonces, ¿de quién me escondo? ¿Dónde me esconderé? Donde no me veas tú, Jehová. ¿Dónde? Híjole. ¿Verdad? Y también Pablo nos habla de doblar rodillas, ¿verdad? Que él dobla sus rodillas orando por los hermanos. Y en Efesios 3:19, hermanos, dice bien claro. Efesios 3:19. Ok, aquí está, perdón. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Se fijan, Pablo está orando por la iglesia y dice, doblo mis rodillas. Y hermano, todos los días que oro por nuestra iglesia, yo oro que Dios nos dé más de su espíritu, que nos dé entendimiento. Yo oro por todos los pastores. Yo conozco pastores en muchos lugares, ¿verdad? En la India, Panamá, en Venezuela y todo. Pero yo oro por ellos y mi oración es bien sencilla. Bendice a todos tus pastores que predican con limpia conciencia tu palabra. Es todo. Y hubo un tiempo donde me excedí un poco y decía, los que están abusando de tu iglesia, repréndelos. Porque hay aquellos que quieren lastimar, buscando riquezas y fama. Eso no es a lo que nos mandó Dios. Y por la iglesia, Señor, que crezcan espiritualmente, que tú seas su primer amor, que ellos sepan que tienen relación contigo. Yo oro por nuestra iglesia.
Aún cuando no era pastor, yo oraba por nuestra iglesia. Cuando estuvimos de misioneros, oraba por nuestra iglesia. ¿Saben ustedes que esta es la única iglesia donde mi esposa y yo hemos sido miembros en 40 y tantos años? Yo vine bien contento cuando tenía al hermano Gianni como mi pastor y que se nos va. Era el segundo pastor que hemos tenido en 40 y tantos años, mi esposa y yo. Y se me fue. Ustedes se imaginan cómo quedé yo lastimado. Pero no hay problema, el 23 de abril voy a caerle allá. Aunque sea gordo, pues le voy a caer. Ya tenemos los boletos y todo, vamos a ir a ver a nuestro pastor. Pero para mí era un gozo tener un pastor, porque yo sabía que él oraba por mí. Y ahora yo oro por ustedes. Porque yo sé que este mundo va de peor en peor. Y yo sé que es tan difícil dejar que Dios nos guíe a través de su Espíritu. Pero no es imposible. Hay que rendirnos a Él y buscar la plenitud de Él. En Efesios 5:18 está un texto tan fácil. Al principio decía yo, pero ¿cómo está esto? Dice, no os embraguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo o del Espíritu. Y decía yo, bueno, ¿por qué pone el licor y el Espíritu? No entendía, pero en inglés, la otra vez les expliqué cómo se dice espíritu. ¿Qué quiere decir spirits? ¿A qué le llama spirits? Alcohol. El alcohol. En inglés, si usted va a una licorería y tienen alcohol, dice spirits, espíritus, porque ese alcohol te controla. Te hace perder la memoria, los demonios vienen y te arrastran y te hacen como quieren. Pero dice él, ya no te embriagues con alcohol. ¿Sabes qué? Embriágate de Cristo. ¿Sabes qué? El Espíritu, que sea el que te controle. Y ¿saben qué, hermanos? Eso es lo más hermoso. Darle lugar a Dios que me guíe, que me derrargulle cuando estoy mal. El Espíritu Santo sí nos habla y nos mueve cuando andamos mal, pero a veces nosotros ya tenemos un callo donde no lo oímos, y especialmente los cristianos que tienen tiempo. No hay como un cristiano nuevecito, ¿verdad? Enamorado de Cristo. Ay, híjole. Y Dios sabe. A la iglesia de Éfeso les dijo, ¿sabes qué? Ustedes están bien aquí, están haciendo esto muy bueno, van a la iglesia y hacen, pero tengo algo contra ti. Ay, que has dejado tu primer amor. Y nuestro primer amor es Cristo. Y a veces nos imponemos tanto a ir a la iglesia, a orar, a tener los cultos y todo, que se nos olvida a quién estamos sirviendo. ¿A quién estamos adorando? ¿Quién es el meollo de todo lo que yo hago? Es Cristo Jesús, mi Salvador, y no se nos olvide. Entonces, fervientes en el Espíritu, y también dice constantes en la oración. Constantes en la oración. Dice la Escritura, orar sin cesar. A veces me acuerdo de algo y ahí mismo oro. Me encanta cuando una persona me dice, hermano, puede orar por mí, estoy pasando por esto y por otro. Me gusta detenerlo ahí. Si hay un diácono, un hermano, venga, vamos a orar por esta persona. Hay que orar a todo tiempo. No nomás el domingo cuando venimos a la iglesia o antes de acostarnos o antes de levantarnos, después de levantarnos. No, orar durante el día. Y mire, en Santiago, capítulo 5, 16. Habla de que si está un enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos y vengan y oren por él, ¿verdad? Pero el 16 dice así, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y me puse a buscar yo ¿por qué nos dice la Biblia que no hay justo ni aún uno? ¿Sí se acuerdan eso? La Escritura dice que no hay justo ni aún uno, pero este texto está diciendo que la oración del justo puede mucho. Hermanos,
nosotros, cuando vinimos a los pies de Cristo, hemos sido justificados. Y Dios ya no nos ve como pecadores, nos ve como justos ante Él por la sangre preciosa de Cristo. Entonces, si nosotros nos ponemos de acuerdo y oramos por personas, Dios lo oye. Y Dios puede sanar al enfermo. Y ahora, hermanos, la Escritura nos enseña que el pecado es una enfermedad también. Y por causa del pecado hay tanta gente que anda desesperada, sin rumbo, que anda buscando psiquiatras y consejeros, pero no quieren confesar su pecado a Cristo. La oración del justo puede mucho, ¿verdad? Y luego vamos a Juan 9:31 y nos dice de esta manera: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y hermanos, Dios provee para todos, buenos y malos. Dios hace llover sobre justos y injustos. Este mundo, por la gracia de Dios, existe. Pero la primera oración que yo creo que Dios escuchó mía, como de cada uno de ustedes, fue cuando le dijo: Señor, perdóname. Hoy reconozco que soy pecador. Y dice el Señor que si nosotros clamamos a Él, lo buscamos, dice: desde el cielo inclinaré mi oído para oír la oración de este lugar. ¡Wow! Ahora sí, que he sido lavado por la sangre, he sido perdonado por Dios, yo puedo orar a la hora que sea. No tengo que ir al templo. La cortina, ese velo se rompió para que yo pudiera entrar. ¿Sabían que en el Antiguo Testamento el templo tenía el lugar santo y luego tenía el lugar santísimo? Y había un velo que tapaba. Y el pueblo traía sus ofrendas allá afuera, allá mataban los animalitos y todo, y el sacerdote que estaba encargado entraba por la cortina para llevar el sacrificio al lugar santísimo. El sacerdote traía unas campanitas en el vestido. Y yo no sé si algunos han ido a una iglesia católica, pero estaba un niño haciendo el ding, 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 ding. Eso se representaba de que si el sacerdote entraba y iba con pecado, moría al instante, porque nada malo puede estar en la presencia de Dios. Entonces ellos con un palo lo buscaban y lo sacaban muerto, ¿verdad? Pero ese velo que separaba el lugar santísimo el día que Cristo murió en la cruz, dice la Escritura que de arriba abajo se rompió el velo. Y ahora usted y yo tenemos entrada al lugar santísimo por la oración. Así de fácil. Y eso es lo que nos encanta de la palabra de Dios, que nos explica todas estas cosas. En la palabra de Dios, Dios nos está hablando. En la oración nosotros estamos hablando con Dios. Por eso dice aquí, constantes en la oración. Hable con Dios. Y que no sean esas oraciones cuadradas que ya vienen prepaquetadas, así que es la misma. No, a veces nos duele el alma. A veces no entiendo esto. A veces estoy pasando por acá. A veces el sufrimiento allá. Entonces, lo que usted sepa en su vida, ya Dios le habló en su palabra. Ya usted vio que lo que dice la Biblia. Dígale: Señor, tu palabra dice, y tu palabra nos enseña, y hable con Dios, y hable con Dios. Y esa relación hermosa se va haciendo más personal. Y usted no tiene que preguntar si es cristiano o no. Usted va a saber que el Espíritu de Dios, la abundancia del Espíritu está en usted. Pero esa es la forma de vivir, esa es la forma en que tenemos que proceder, ¿verdad? Y hermano, no crea usted que Dios es una máquina de cajero automático.
un ATM, que lo que le pida Dios me lo va a dar porque lo pedí con fe. Porque a veces la gente dice, ay hermano, es que estoy pasando por esto y ay, ¿dónde está tu fe? Como si la fe cambiara la voluntad de Dios. Dios es un Dios de misericordia. Y Dios ve el corazón, pero entiende. Y le voy a decir una cosa, Dios le va a contestar siempre. ¿Sí? ¿No? O espérate. Pero te va a contestar. Y acordémonos lo que decimos cuando acabamos de orar. Y Señor, hágase tu voluntad. Y cuando no se hace como yo quiero, a veces reniego. No, yo cuando le digo, Señor, hágase tu voluntad. Así nos enseñó Cristo a orar. Hágase tu voluntad. Y la voluntad de Dios siempre se hace. Y aunque no lo entendamos en el momento, lo que pasa en mi vida es para un bien. Lo que estoy pasando es para un bien. Y es lo que pasa con nuestros hijos. No, no agarres eso. No, porque que no lo agarres, te vas a quemar. Si lo tientas, te vas a quemar. Ándale, pues, tiéntalo. No, porque me quemo. Oh, ¿verdad? Pero la verdad es que a veces somos necios. Y hermanos, cuando se cierra una puerta, Dios cierra una puerta, déjela en paz. No la tumbe. Porque Dios va a abrir una puerta mejor. Y usted va a saber, wow, fíjate lo que hizo Dios. Y esa es la forma en que podemos vivir, ¿verdad? Y acuérdese lo que dice Jeremías 33:3, ¿verdad? Me corrige mi esposa cada vez que lo leo. Pero dice así, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Me lo aprendí por mi esposa, para que no me dijera nada, ¿verdad? Clama a mí, dice el Señor, clama, háblame, ¿qué quieres? Y yo te voy a enseñar cosas tan grandes, tan ocultas, que ni te imaginas. Hermanos, ¿qué hay de necesidad en su vida? Clame a Dios, constantes en la oración. ¿Qué hay que Dios no puede arreglar? Quizás no es lo que usted esperaba, pero acordémonos que es algo para que a usted le conviene, ¿verdad? Y luego dice también el otro es que vivamos en el amor no fingido. Y yo estaba pensando en esto, pues ¿cómo le hago, verdad? Mire, el amor es un fruto del Espíritu Santo, ¿estamos de acuerdo? Dice que el amor es fruto del Espíritu Santo. Entonces, hay gente que no es fácil de amar. Ahí está José. Ese muchacho no es fácil de amar. Pero le voy a decir por qué amo a este muchacho. Porque el amor de Dios, cuando yo le recibí, vino a mi corazón. Y ahora sé amar a todos. Aún José Tec. Ese muchacho es fácil de amar. Pero ¿saben qué, hermano? Esa es la forma que puedo amar a mi enemigo, al que me habla mal, a mi vecino. Por ese amor es el que voy y me animo a tocar puertas. Te invito a mi iglesia. Y quién sabe cómo me vaya. Pero el amor de Dios que está en mí, ahora yo puedo amar a todos. Y ese es el amor no fingido, el que recibimos de Dios. ¿Y saben qué? Ahí les va lo que dice Primera de Corintios 13:4. Aquí está. Esto no sabía si lo iba a enseñar o no, pero fíjese lo que dice. El amor es sufrido. Ahí comienza. ¿Ok? No creas, amar a unas personas no es fácil. A veces tú amas a una persona y te paga mal. Pero ¿sabes qué? El amor de Dios, así es. Cristo amó tanto al mundo que se entregó. Acordémonos, el viernes baja el Señor Jesucristo del Jardín de los Olivos y la gente va y arranca palmas y se las ponen y otros se quitan el abrigo y se lo ponen y va entrando el Señor a Jerusalén y gritaban, Hosana, Hosana el que viene en el nombre del Señor. O sea, sálvanos hoy. Y esa misma gente
una semana después, gritaba, crucifícalo, crucifícalo. ¿Y saben qué? Cristo no dejó de amarlos. Cristo no dejó de amarlos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El amor de Dios. Y nosotros tenemos que amar de esa manera, así como Dios nos ha amado. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y acá viene el último. El amor, ¿verdad? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Porque es el amor de Dios en usted. Porque es el amor de Dios que se va creciendo por la obra del Espíritu Santo. Y por ese amor yo puedo amar a mi prójimo. Y mi prójimo, le preguntaron, ¿quién es mi prójimo? Pues el que está más cerca a ti, el que está próximo a ti. Y a veces qué difícil es amar a ese prójimo. Pero en el Señor lo tenemos que amar. Fervientes en espíritu, constantes en la oración y con amor no fingido. Y como dicen muchos pastores, con esto termino. Y no terminan, ¿verdad? Sirviendo al Señor, termina nuestro texto. Ahora que somos entendidos, que ya sentimos, que ya queremos hasta brincar del asiento porque el poder de Dios está en nosotros, dice, sirviendo al Señor. Y para esto me acordé de Isaías. Para mí es un ejemplo hermoso de uno que Dios prepara para ir a servirle. Si se acuerdan, este profeta comienza a ver el trono de Dios. Y dice que vio los serafines, los ángeles, ¿verdad? Y estaba toda la hueste celestial alrededor de Jehová, Dios. Y cuando vio esto, dijo, ay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto a Jehová. Él sintió que no era digno ni de ver esta visión que él tuvo. Pero nos dice aquí en Isaías 6, dice, y volaron hacia mí, y dice, y voló hacia mí uno de los serafines trayendo en su mano un carbón encendido, ¿verdad? Y dice, tomado del altar con unas tenazas, y tocó con él sobre mi boca y dijo, he aquí, esto toca tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Él vio en esta visión, el profeta que estaba dando al pueblo, que un ángel llegó y con unas tenazas le tocó el labio, porque él había dicho, porque soy un hombre de labios sucios o impuros, y vivo en medio de un pueblo también igual que yo. Y el Señor le muestra que en ese momento lo limpió. Queda borrada tu culpa, quedas bien, ¿verdad? Entonces dice él, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Primero tuvo que limpiar, tuvo que estar bien ante la presencia de Dios para ser útil en las manos de Dios. ¿Habrá algo en nosotros que todavía estorba para que Dios nos use? ¿Habrá algo que todavía no hemos confesado, que solamente Dios y yo sabemos, pero Dios quiere escucharnos decir, quítame esto, ayúdame en esto? Porque Dios quiere usarlo para que usted extienda el reino de Dios, para que usted le hable a su amigo, a su familiar, a su pariente, para que usted sea útil en las manos de Dios. Y la cosa está que después de que le dice el Señor, que le dice el profeta, heme aquí, envíame a mí. En el versículo 9, Jehová le dice,
anda y dile a este pueblo, ¿verdad? Anda y di a este pueblo. Ya te arreglé. Ya tu culpa fue limpiada, tu pecado perdonado. Ahora sí te voy a usar. Y hermanos, Dios nos quiere usar. Hay tanta gente muriendo sin esperanza. Wow, hay tantos que no tienen la dicha de sentir la paz que usted tiene cuando se acerca a Dios. ¿Y quién va a ir si no somos nosotros? Romanos 10, 13. Dice, porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Todo el que busca a Dios será salvo, ¿verdad? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Pues nosotros juzgamos a la gente porque son vagos, tienen vicios, es mujeriego, es un mentiroso, los juzgamos, pero pocos les hablamos del amor de Dios. Y es más fácil juzgar a una persona pecador que ir a enseñarle que puede llevar a tener perdón, ¿verdad? Y entonces dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, y esto se los dedico a todos los que han hablado con alguien de Cristo. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. El Señor dice, qué hermoso son los pies los que andan compartiendo su fe, los que van y le dicen a una persona del amor de Dios. Un día alguien oró por mí. Un día alguien me habló de Cristo. Un día alguien me invitó a la iglesia. Y un día el Señor me tocó. Yo abrí mi boca y dije, yo te recibo hoy como mi Señor. Y un día, cuando cierre los ojos aquí en la tierra, los abriré en la presencia de Dios. Que Dios les bendiga.